Yo quiero que en todos lados se escuche este canto mío, pa' que el dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. El dolor de mi pueblo no se quede en el olvido. Hacer memoria es traer el pasado de vuelta al corazón. Es reencontrarse con los recuerdos y conectarse con nuestra historia común, para dialogarla, comprenderla y convertirla en la brújula del futuro que soñamos. La memoria es el elemento colectivo que nos permite generar conciencia y por medio de eso nos ayuda a crear identidad. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, nunca se debe olvidar y seguiremos para adelante. Es como volver al pasado para retomar el camino, no para retroceder, sino para poder coger elementos de ese pasado que nos permitan entonces avanzar más en nuestro andar. En más de 75 años de conflicto armado colombiano, las memorias de las comunidades y organizaciones de víctimas han contribuido a reconstruir el tejido social y resistido en medio de las violencias que persisten. Si contamos esa verdad y se confiesa la verdad, entonces las personas vamos a sanar. Vamos a liberarnos, vamos a perdonar desde el alma. La sanación es colectiva, es una manera de la gente como descargar todo eso que lleva adentro, contándolo. Y cada vez que sentía o siento algo que me quiere doler demasiado, hago una canción para cantar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un complejo de memoria y esclarecimiento de la verdad del conflicto armado interno en Colombia, encaminado a escuchar y hacer visibles las voces y experiencias de las víctimas y sobrevivientes. Reconocemos y promovemos todas las memorias, especialmente aquellas que han sido silenciadas, invisibilizadas, tergiversadas y estigmatizadas. Entendemos que cada voz que escuchamos la recibimos como semilla de un proceso de memoria que tenemos el deber de cultivar para que trascienda en las ramas de la historia de nuestro país y florezca como fruto de transformación. Esta es la Colombia en paz, la que estamos construyendo, ya no la estamos soñando. Para eso, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el territorio habla y el centro escucha. Impulsamos procesos para que las memorias vivan y resistan. Desarrollamos metodologías con las comunidades para el esclarecimiento de la verdad. Recopilamos y preservamos archivos para recorrer las huellas del conflicto y promovemos espacios físicos y virtuales para abrir la ventana al territorio y el camino hacia la transformación. En el corazón de los procesos, el centro acoge las diferentes expresiones de memoria individuales y colectivas que han existido y resistido en el tiempo. El Centro de Memoria ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo poderoso, donde está recopilando muchísimas historias. Vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto. Que todo lo que construye, todo lo que muestra el Centro de Memoria es con las víctimas. Porque no es lo mismo hablar desde las víctimas que hablar con las víctimas. Nos permite conocer la verdad de lo que aconteció en voces de ellos mismos. Entretejemos las voces de resistencia ancestrales para activar la capacidad que tenemos de empatizar con el dolor, los sentimientos y la dignidad del otro, de la otra. Les invitamos a sumarse al complejo de memoria y verdad para conocer, compartir y apropiar todas las memorias todas. Tenemos esa seguridad, esa convicción de que se va a guardar todos esos hechos que hemos vivido, que han pasado en las regiones, en los lugares más recónditos y que nuestros descendientes no repitan lo que hemos vivido nosotras. Hemos legado la convicción de que sí es posible tejer el cambio, tejer la paz, siempre y cuando seamos capaces de tejer la unidad. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Hola, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Lorena Urrea Bolívar. Soy la directora de la Asociación Desarrollo y Ciudadanía Global, integrante de la Red de Diplomacia Feminista por la Paz. Hoy queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta hoy, el 9 de junio, en el Día Internacional de los Archivos, a este importante espacio gestionado y liderado como una iniciativa de la sociedad civil, para que llevemos a cabo este webinar que hemos denominado Disertaciones en torno a la diplomacia ciudadana, un acercamiento a la dirección de archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Contarles que esta iniciativa hace parte de la Escuela de Diplomacia Ciudadana, un ejercicio que viene siendo liderado por la asociación junto con la red y que busca precisamente tender los puentes para que podamos conectar esas agendas, tanto de la sociedad civil, del tejido asociativo, de la colombianidad en el exterior, con las apuestas institucionales que se vienen desarrollando en marcos normativos, pero también en políticas públicas, en apuestas de programas de gobierno como lo es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Creemos que las voces de las y los colombianos en el exterior son fundamentales y por eso este webinar de hoy con la Dirección de Archivo busca y pretende que podamos reflexionar sobre la memoria como derecho, en ese fin y en ese anhelo de todas las voces, todas las memorias, pero también que hablemos de la importancia de la memoria como el patrimonio público. Sería muy interesante que la colombianidad en el exterior, pero también la Colombia profunda, conozcamos esas líneas estratégicas que tiene la Dirección de Archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, para que podamos entre todas y todos conocer cuáles son esas garantías, tener esa tranquilidad de cuáles son esas condiciones para construir ejercicios de memoria histórica. El formato del webinar será tipo conversatorio, algo tranquilo, donde podamos conversar, y para ello vamos a tener a Adela Díaz, profesional del Centro Nacional de Memoria Histórica de la Dirección de Archivo, y a Milady Sarmiento de la Asociación Desarrollo y Ciudadanía Global. Las dos son formadas en temas de archivo, o sea que ellas tienen toda la experticia para hablarnos sobre la materia. También queremos invitar a María Luisa Mayama de la Asociación Desarrollo y Ciudadanía Global para que nos ayude a dinamizar este espacio que será virtual, para que escuchemos y sepamos quiénes se conectan, desde qué parte de Colombia, de esa Colombia profunda, pero también de la Colombia extendida nos saludan, si tienen una asociación, si tienen alguna iniciativa, que pongan sus redes para ir tejiendo este importante mapeo de la colombianidad en el exterior. También pueden dejar sus aportes y preguntas que María Luisa nos va a apoyar entonces leyendo. Para dar inicio y aperturar, me gustaría invitar al director de archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el doctor Gilberto Villa, para que nos pueda dar un saludo hoy en este 9 de junio del Día Internacional de los Archivos. Buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias a Lorena, Mileide, María Luisa, Adela, Gabriela, por participar en este espacio tan significativo durante esta semana relacionada con la conmemoración del Día Internacional de los Archivos. Para nosotros es motivo de alegría estar por medio de este diálogo dispuestos en todo momento a una escucha abierta que nos permita desde el Centro Nacional de Memoria Histórica tener presente todas las inquietudes, dudas, de pronto incertidumbres que puedan surgir alrededor de la protección, el fortalecimiento, el acceso y el uso a los archivos que particularmente guardan contenidos importantes para la construcción de contextos, para la reconstrucción de los diferentes hechos, pero también para visibilizar todas las acciones de garantía que se exigen, que se promueven desde diferentes comunidades, organizaciones sociales, personas que a veces
de manera independiente también hacen estos ejercicios del recordar y en particular desde esta perspectiva de los archivos, desde los cuales también seguramente se podrán tener instrumentos que ayuden a todos estos procesos de garantía de derechos, a la verdad, al saber qué ha ocurrido, a la justicia, al poder tener algunas mínimas medidas también de reparación y sobre todo que en lo que significa la reparación simbólica podamos tener la total disposición de cumplir con este deber de memoria del Estado que nos ha asignado a nosotros, al Centro Nacional de Memoria Histórica, como institución, para que se puedan hacer estos ejercicios de construcción desde la misma ciudadanía, desde los mismos territorios, y que el Estado y las instituciones sirvan como garantes, como impulsores, como elementos o instrumentos de impulso a todas estas acciones que se desarrollan desde los territorios. Muchísimas gracias y por aquí estaremos muy atentos a todo lo que resulte de discusión en este conversatorio. Muchas gracias al director Gilberto. Me gustaría darle la palabra a Gabriela Cano. Ella hace parte de la Dirección de Territorialización del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace parte del tema de los diálogos MERI y otros ejercicios que se gestionan y se lideran desde ese importante espacio, y contarle a las personas que están conectadas que gracias a ese enlace es que hoy también estamos conectando institucionalidad con la sociedad civil, y que esa es la apuesta hacia la cual debemos avanzar, y es conectar las agendas. Gabriela, bienvenida y preséntate por favor para que podamos conocer un poco más de tu área. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo muy especial. Buenos días, tardes, noches a todos y a todas las personas que nos escuchen desde donde estén. Es un gusto saludarles y agradecerles su presencia en este espacio que hemos construido colectivamente para conversar sobre memoria histórica, archivos y exilio con la Colombia extendida en el marco de esta Semana Internacional por los Archivos. Yo quiero comenzar resaltando y agradeciendo el liderazgo de la Organización Desarrollo y Ciudadanía Global como parte de esta Colombia extendida, una organización que desde Madrid está organizando, impulsando con convicción estos espacios de encuentro, de interacción, de alianza, y es gracias a ese trabajo sostenido que vienen haciendo que estamos aquí precisamente conversando sobre los archivos como herramientas de memoria viva, justicia y construcción de paz. Efectivamente, como lo dice Lorena, hago parte junto con mi compañera Pilar Mendoza de lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica en su estrategia de territorialización y transversalización ha denominado la estrategia MERI, Memoria Histórica del Exilio, Retorno e Incidio, que acerca la oferta del Centro Nacional de Memoria Histórica a los territorios. Y es en esa escucha activa, continua a los territorios que aparece esta necesidad de articulación con la Dirección de Archivos de Derechos Humanos y las organizaciones de víctimas y con la Colombia extendida. Esta articulación no es solo una articulación técnica o institucional, sino que es una articulación profundamente ética, política y humana, en el sentido de que tratamos de fortalecer para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas más allá de las fronteras. En este sentido, el rol central de las organizaciones de víctimas en el exterior es fundamental. En cuanto a archivos, vienen haciendo un trabajo descentralizado, participativo, muy importante en torno a archivos comunitarios, como una forma de defensa del derecho a la verdad y la no repetición. Su trabajo ha sido fundamental en la construcción también de la paz transnacional, de manera que este encuentro es un paso más para la construcción de una memoria plural, descentralizada y participativa, una memoria que además reconoce que el exilio no es ausencia, sino presencia política, que los archivos no son pasados, sino posibilidad de futuro, y que la articulación entre instituciones y la comunidad es la base para una preparación, una reparación con sentido de transformación. Gracias por su presencia, gracias a las compañeras, al director, Adela
y demás compañeras aquí presentes y quienes nos ven y escuchan por su trabajo sostenido y su voluntad por seguir tejiendo juntas y juntos una memoria sin fronteras. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Sabemos que para que la Colombia extendida pueda conectarte a estos ejercicios no es fácil, por temas laborales, por cambio de horario, pero la buena noticia es que esto quedará grabado y podemos tener acceso y agradecer también a los de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica que están haciendo posible que esta transmisión llegue a muchísimos y muchísimas colombianas en el exterior. Esto es clave y fundamental para nosotros. Me gustaría que María Luisa se pueda presentar y que nos cuente qué personas ya están escribiendo por el webinar, desde qué parte se conectan. María Luisa, bienvenida. No tienes audio, María Luisa. Perdón, ¿me escuchan ahora? Hola, para todos y todas, un saludo. Queremos recordarle que estamos en esta Semana Internacional de los Archivos. Por ello, en este momento, invitamos a todos los que están conectados para que interactúen con nosotros, dejen sus preguntas y, sobre todo, el lugar de procedencia. De momento estamos interactuando con nuestras compañeras. Darlene nos escribe desde Madrid. Un saludo para todas ellas. Bueno, en un ratito volvemos a las preguntas. Dejo paso a mi compañera. Gracias, María Luisa. Veo que también nos escriben de Frankfurt, todas y todos bienvenidos a este webinar. Y sin más, entonces, le damos la palabra a Milady y Adela, las profesionales en Ciencias de la Información, quienes van a guiar hoy este conversatorio. Bienvenidas. Bienvenida, Adela, por favor, para que te presentes. Claro que sí, Lorena, un cordial saludo para todos y todas. Reitero también, como mi compañera Gabriela y el director Gilberto Alejandro, el agradecimiento por la gestación de estos tipos de espacios. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Generar conocimiento y aportar el conocimiento es fundamental y, por lo tanto, qué bonito que podamos hacerlo por medio de este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues muy bien, muy buenos días a todas y a todos quienes se encuentran ahora mismo conectados. Pues es un gusto saludarlos y acompañarlos en como moderadora en este espacio de diálogo que hace parte de la Semana Internacional de los Archivos. Quien les habla, Milady Sarmiento, profesional de la Asociación de Desarrollo y Ciudadanía Global, integrantes de la Red de Diplomacia Feminista por la Paz. Hoy tenemos la fortuna de contar con una invitada muy especial, quien nos compartirá sus experiencias y reflexiones sobre el papel de los archivos en la construcción de memoria y verdad. Bienvenida, Adela. Quisiera escuchar un poco sobre, si nos puedes compartir, un poco sobre tu trayectoria y tu experiencia y posteriormente pues ya abordaremos el conversatorio. Claro que sí, Milady. Nuevamente, entonces, un cordial saludo. Yo sé que las personas se han ido conectando poco a poco, pero pues bueno, muy bien. Yo soy profesional en sistemas, archivos e información y también tengo otra profesión que es ligada a la sociología y gracias a ese trabajo mancomunado de estas dos disciplinas he logrado tener algunas experiencias profesionales que me han llevado a la reflexión desde la teoría archivística, otros desde la institucionalidad, otros desde las comunidades y otros desde la docencia. Entonces, digamos que por fortuna en este trayecto hemos podido aprendernos mutuamente porque siempre digo que uno nunca está al 100% sabe en su saber, sino que logra precisamente aprender de esas experiencias y gracias a esa trayectoria y las oportunidades que me han dado pues otras instituciones, personas, compañeros, amigos, etcétera, pues he logrado también formarme en este trayecto de la bibliotecología y la archivística y sobre todo de la archivística, que es nuestro centro el día de hoy, ya que hoy es el Día Internacional de los Archivos y estamos todos de conmemoración. Así es, Adela, muchas gracias por compartirnos un poco de tu recorrido y tu compromiso
con este trabajo tan significativo como nosotras participando en este momento como profesionales en ciencias de la información, y realmente es un honor tenerte aquí en este conversatorio. Bueno, a lo largo de este conversatorio abordaremos una serie de preguntas orientadoras que nos permitirán profundizar en los procesos de archivos, desde una perspectiva de derechos humanos, de participación de la sociedad y de las buenas prácticas territoriales, que fortalecen la memoria histórica. Y bueno, para dar inicio, quisiera que empezáramos con una pregunta que nos ubica el motivo central de este encuentro, precisamente la Semana Internacional de los Archivos. Adela, por favor, cuéntanos por qué hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos. Claro que sí, mi lady. Pues les cuento lo siguiente. Imagínense que teniendo en cuenta un congreso, el Congreso Internacional de Archivos en Viena en el año 2004, se reunieron más o menos 2.000 participantes aproximadamente, en donde se les solicita a Naciones Unidas crear un Día Internacional de los Archivos. Teniendo en cuenta esta asamblea, ahora bien, después teniendo en cuenta la Asamblea Nacional que se realizó, pues el ICA, el Consejo Internacional de Archivos, oficializa que será el 9 de junio la fecha para celebrar este Día Internacional de los Archivos, teniendo en cuenta que esta fecha, el 9 de junio de 1948, pues estableció precisamente este Consejo Internacional de Archivos, y teniendo en cuenta también el contexto político y social que se venía, pues sabíamos que la memoria no podía desaparecer, teniendo en cuenta el fin de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta otros hechos importantes donde la memoria tenía que quedar registrada y los archivos tenían que precisamente velar por la identidad de los individuos, de las comunidades y la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, se logra establecer este 9 de junio como este Día Internacional de los Archivos. Sin embargo, ya hace un par de años hemos logrado no solo hablar del día, sino de la Semana Internacional de los Archivos, porque ¿por qué celebrar un día y no más? ¿Cierto? Entonces, aquí es donde se propone que toda la semana podamos tener actividades en torno a ese reconocimiento de los archivos, y como bien dice la Declaración Universal de los Archivos, aprobada por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos en septiembre de 2010, ellos mencionan que los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único y irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguardia de la memoria institucional y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. Este texto es tomado de esta Declaración Universal y lo quiero compartir con ustedes porque nos da un preámbulo grandísimo para nosotros hablar no solamente del rol que tenemos aquí como institucionalidad, que desde la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria aportamos un grano de arena al espectro, que bien obviamente reconoce el rol de los archivos también a nivel local, a nivel nacional y obviamente internacional. La gran importancia de los derechos humanos a través de la trazabilidad documental. Efectivamente, muchas gracias, Adela, porque nos lleva a ver el origen de la conmemoración de este día tan relevante globalmente, a nivel internacional. Pues bueno, agradezco esa gran significación del Día Internacional de los Archivos, darnos una profunda claridad desde dónde inicia. Pues bueno, ya pasando en el contexto colombiano y en los retos de visibilidad que aún persisten en torno a los archivos de los derechos humanos. Quisiera preguntarte, ¿qué estrategias se están implementando para facilitar el reconocimiento a los archivos por parte de las víctimas y la sociedad en general? Si nos puedes dar un poco sobre las experiencias, sobre las buenas prácticas que se están llevando en el territorio nacional. Claro que sí, Milady. Pues nosotros desde la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, específicamente obviamente desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, hemos venido trabajando de manera participativa en la implementación de la política de archivos de los derechos humanos. Nosotros dentro de esta política tenemos unos lineamientos específicos que logran englobar
precisamente este quehacer. Cuando hablamos de estos lineamientos, estamos hablando del lineamiento de protección que precisamente nos abre la puerta al diálogo en los territorios. Nos dicen específicamente cómo es que los archivos realmente se pueden identificar, decir que existen, cómo entonces los archivos también pueden empezar a hablarnos a través de los hechos, de las circunstancias, de las resistencias, de las comunidades, las organizaciones, de las mismas personas que ven en el archivo una fuente de memoria y que por lo tanto a partir entonces de nuestra política el primer componente se está enfocando en la protección. Y la protección de los archivos de los derechos humanos también se hace en paralelo con una estrategia que se llama Registro de Archivo de los Derechos Humanos, que este registro, que es una herramienta que nos sirve como instrumento de protección, pero también el registro lo que hace es caracterizar los archivos de derechos humanos que tienen obviamente esas organizaciones, comunidades, personas. En ese momento, cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de que no estamos nosotros solicitando la entrega de los archivos, ni estamos diciendo que entonces nos deben ceder al Centro Nacional de Memoria Histórica esos archivos. No, aquí lo que se quiere es levantar la mano nuevamente y decir los archivos existen, los archivos hablan, nosotros podemos caracterizar estos archivos, estar en el registro como ese reconocimiento y por lo tanto esa primera medida de protección que bien obviamente tenemos para poder empezar a implementar esta política. Sin embargo, también hay otros elementos fundamentales, otras estrategias que se enfocan también en la conformación de los archivos, y esa conformación de los archivos también tiene que ver un poco con el saber cómo se hace, y eso se habla a través del fortalecimiento de los archivos. El cómo conforma un archivo se orienta también, además de reconocernos que existen, se orienta también a generar algunas técnicas aplicadas desde la archivística para conformar esos expedientes, para reconocer los archivos digitales, para poder describir esos documentos, para poder grabar esta oralidad que también viene desde este elemento de la conformación a través de los testimonios desde los archivos, y por lo tanto nos permite entonces tomar una fotografía completa de esos archivos. Nuevamente, esto es libre y voluntario, esto no es obligante, y de ahí que esto lo subrayo mucho para que podamos entonces lograr visibilizar que los archivos a través de la política en el momento de implementarse pues logremos obviamente generarles ya también un contexto, y ese contexto también nos sirve de preámbulo para hablar de nuestro tercer componente, que es hablar del uso y la apropiación social de los archivos, que también tiene una fuente súper enriquecedora porque nos acerca precisamente a las personas, a la ciudadanía, nos acerca a las mismas víctimas, a las organizaciones, en donde generamos estrategias pedagógicas desde la misma pedagogía, desde los archivos, desde las víctimas y para las víctimas, así como para la ciudadanía en común a través también de estrategias creadas por nuestra biblioteca especializada. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un compendio de 3 lineamientos supremamente importantes que nos permite precisamente tomar esta fotografía también como tal. Obviamente, tenemos que dar una claridad. Para las instituciones del sector público, pues sí es obligante, pues porque al final estamos hablando de un protocolo de archivo de los derechos humanos, un registro de esos archivos de los derechos humanos, porque eso nos da la base para poder en este escenario disponer esta información a quién, a todos, ¿de acuerdo? Entonces sí vale la pena que también esto quede claro, pero pues obviamente la implementación de la política es nuestro reto y nuestro día a día, en el cual a través de ella podemos interactuar con las organizaciones, con las personas, con las instituciones que bien lo quieran, y obviamente contar con esta orientación a nosotros desde la dirección nos permite realmente reconocer dónde están esos archivos, cómo están y generar estrategias de cuidado de los mismos, porque también hemos encontrado varias situaciones que nos han llevado también a estos retos de sanación desde los archivos, ya que los archivos hablan, los archivos tienen memoria y los archivos nos cuentan historias. Por supuesto, es muy importante ver el reconocimiento de que estas víctimas y resaltar cuyas voces y relatos plasmados en la memoria histórica del país, que es lo que hacen ustedes como Centro de Memoria Histórica, recopilar toda esta información importante, siempre y cuando salva todo de la voluntad propia, de querer reconocer, de querer dejar plasmados esos relatos tan importantes que nos cuentan y las experiencias, sino que también se convierten en una poderosa reflexión colectiva sobre la importancia del no olvido y la no repetición.
son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y en paz. Realmente se puede ver el reconocimiento desde el Centro de Memoria Histórica y de verdad que es una muy buena, un buen aporte, Adela. Muchas gracias. Y bueno, en esa línea de reconocimiento y uso activo de los archivos, ¿cómo se promueve la apropiación? ¿Cómo podemos promoverla? Porque si bien es cierto, nos contabas un poco de que desde los territorios se reciben todos los testimonios, pero puntualmente, cómo se promueve esa apropiación social de los archivos, desde los derechos humanos, tanto en la Colombia profunda como en la Colombia extendida? Vale, Miley dice, el reto es grande y fundamental, como bien les comentaba, es este otro componente de la política de archivos, los derechos humanos, que nos permite acercarnos. Entonces, hablar de archivos a veces no es sencillo, no es fácil, y nosotros lo que primero promovemos es esa escucha permanente que permita darnos a conocer, pero no como institución. Por eso nosotros tenemos un lema aquí en el Centro Nacional, que es el territorio habla y el centro escucha. Por eso la voz de hoy es de ustedes, porque al final es gracias a ustedes que nosotros podemos cumplir nuestro rol y nuestra misión. De ahí que nosotros tenemos, como bien les comentaba, unos retos y unas pedagogías que se dan desde los archivos. Aquí es donde nosotros hablamos de procesos técnicos, sí, efectivamente, que nos ayuda a generar un estándar. Por ejemplo, ya empezamos a ver algunas fotografías que nos van a empezar como a visibilizar también estos roles de poder generar, poder reconocer estos archivos, poder entonces en este escenario realmente intercambiar saberes y reconocer que los archivos son importantes desde cualquier soporte, formato, y que por lo tanto nos permite ratificar ese valor que tiene esos documentos para las organizaciones, para las personas, porque no se diga aquí que todos tenemos archivos, ¿de acuerdo? Es decir, es fundamental que levante la mano, que alguien exprese en el chat, dígame que no tiene archivos, y que por lo tanto, gracias a ese reconocimiento de nuestros archivos, les damos ese valor que permita entonces realmente ser garantes de un hecho, de una evidencia, y nos permiten entonces construir esta memoria histórica, garantizando obviamente, y sí, derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Podemos mostrar la siguiente fotografía. En cada uno de esos escenarios estamos hablando entonces de no solo visibilizar los archivos, sino también poder entonces reconocer algunas acciones en torno a ellas. Socializar exposiciones, socializar también escenarios en donde las personas pueden visibilizar los archivos de forma libre y voluntaria, y esos procesos pedagógicos pues se dan en doble vía. Como les digo, siempre estamos en proceso de intercambio de saberes, en proceso de poder compartir experiencias, procesos de divulgar las experiencias, y eso es lo que nos ha permitido reconocer y reconocernos en el territorio y obviamente a nivel institucional. Como te contaba, Milady, no es fácil a veces transmitir esta importancia en los archivos, porque a veces tenemos los documentos como unos mediadores, en este momento unos facilitadores de algunos hechos que obviamente nos aportan y nos contribuyen a generar algunos trámites, por ejemplo, algunas situaciones ya particulares de cada uno, pero ojo, estamos hablando de que hablar y escucharnos desde los archivos para generar experiencias y divulgarlas y reconocerlas es fundamental. De ahí que si muestra la siguiente fotografía, pues nos podemos obviamente orientar en generar procesos colectivos de reconstrucción. Son a través de talleres que nosotros hemos precisamente propiciado desde el territorio, en donde todos aportamos, todos construimos y todos elaboramos esa forma de poder hacer memoria. Gracias a estas formas, estas pedagogías de estos saberes, podemos obviamente contribuir con un grano de arena a la generación y reconocimiento de los archivos de derechos humanos por medio de esta labor de escucha y por ende generando así también en paralelo medidas de protección y fortalecimiento. Por eso es tan importante que nosotros podamos obviamente visibilizar estos archivos, generar escenarios entonces, como les contaba, de divulgación. Si quieres, proyectame la otra fotografía, en donde también podamos
precisamente compartir experiencias. Tuvimos un escenario muy bonito en la Feria del Libro de Bogotá, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde gracias a diversos talleres tuvimos todos contactos con las personas. Y los ciudadanos del común son aquellas personas que también queremos llegar, porque los archivos entonces no solo pertenecen a una o dos personas, Centro Nacional o a una institución, sino a todos. Todos somos archivos y por lo tanto todos construimos memoria a través de reconocernos, de vernos, de escucharnos, de hablarnos, y generamos esos escenarios para que podamos compartirnos. Y vuelvo a reiterar, esto es de manera libre, voluntaria, de poder saber y reconocer nuestras propias historias para que otros la conozcan y tomen esas prácticas, tomen las experiencias, conozcan realmente que esta Colombia y en la Colombia extendida también hablamos y podemos evidenciar esos archivos a través de diferentes medios y divulgaciones que nos propone precisamente el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, a partir de esto que bien ustedes pueden ir observando, hemos ido construyendo y tejiendo realmente una confianza con esas organizaciones que nos acercan realmente al territorio, y sigo insistiendo con nuestra frase, el territorio habla, el centro escucha, porque es eso, es nuestro rol, nuestro deber de memoria para construir la memoria. Deseo la palabra a Milady en este caso. Bueno, pues mira, qué gran valor y qué importancia sobre la trascendencia, cómo trascienden lo técnico y se convierten en herramientas vivas de memoria, desde los lineamientos, partiendo de esas compartir, de esa escucha en los territorios, cómo las personas pueden acercarse y contar sus propias historias, redactarlas, dar sus testimonios y que seamos escuchados desde cualquier lugar de Colombia. Y también lo podemos decir desde el territorio, desde donde estamos en este momento, desde la migración. Pues bueno, es importante también ver cómo dentro de todo este bagaje de información que tenemos, de importancia, de darle valor, de conocimiento, Adela, de verdad que lo que nos has compartido en este momento es muy importante, porque es valioso escucharte, es valioso saber que el Centro de Memoria Histórica está tocando las puertas y los corazones de cada persona en donde están llegando a los territorios más vulnerables, abiertos, para poder ser escuchados. Desde ese punto, realmente es muy valioso. Finalmente, Adela, quisiera hablar sobre cómo están llegando o cómo están jugando este papel de las nuevas tecnologías. Porque uno es que lo estamos plasmando y lo estamos dejando documentado, pero ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías digitales en la difusión de los archivos? ¿Y qué otras estrategias contemplan la dirección de archivos desde su punto estratégico? Claro que sí, Milady. Pues esta respuesta la puedo ir como en tres partes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en primer lugar, pues estamos claros que la tecnología es de una realidad. Sabemos que desde nuestros celulares, pues ya tenemos, obviamente, estamos documentando nuestras acciones y eso se hace a través de fotografías. La pregunta entonces que nosotros nos haríamos es, ¿y cómo vamos a consultar ya en 10 años esas fotografías que estamos tomando el día de hoy? Y por ejemplo, pues me imagino que todos nos hemos tomado alguna foto pues de evidencia para este evento, por ejemplo, o en su efecto, antes de o post de. El punto sensible es ese, garantizar la preservación digital a largo plazo de estos documentos. Y cuando yo hablo de preservación, estoy hablando de generar una pregunta también muy puntual de cómo es que vamos a consultar entonces estos documentos a largo plazo, es decir, dentro de 10 años, esos documentos digitales. De ahí que entonces vienen unas normas internacionales, a darnos unas pautas muy claras desde el punto de vista archivístico que nos dice, ojo con los formatos de preservación, ojo con las formas como guardas un documento, ojo con la seguridad, los repositorios de almacenamiento, ojo con una cantidad de elementos que nos van a permitir precisamente generar esa conciencia de poder garantizar este acceso a esos documentos que consideramos de memoria, pues obviamente a largo plazo. Entonces, este va a ser un reto fundamental porque en muchas ocasiones pues no se es muy consciente de ello y nos va a pasar como antiguamente, pues para aquellas personas que manejaron el disquete de 3,5 o el 5/4, pues que no tenemos ya hoy un dispositivo donde leerlo, pues imagínate cómo pues era antes,
Y se supondría que uno dijera, oiga, ¿y esta información dónde queda? Pues en el disquete. Y al final ese disquete, que hoy en día sí hay jóvenes conectados, me van a decir, pero ¿de qué está hablando? Porque nadie con ese término es diferente. Hoy estamos hablando de memorias USB o de discos compactos, bueno, los discos ya no, las memorias USB o las los microchips que también ya están obviamente instalándose en algunos dispositivos, pues obviamente ahí es donde estamos pues, resguardando la información. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente es el medio o el soporte, sino las formas. Y esas formas hablamos de poder generar esos espacios de poder ser conscientes de garantizar esa preservación de los documentos para poder así entonces garantizar ese acceso. Ahora bien, pasando entonces al punto número 2, la pregunta sería nosotros cómo desde la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos estamos garantizando también estos accesos a esta información digital. Entonces también para ello tengo 2 respuestas. La primera sería nosotros velamos por en el momento del reconocimiento de la identificación de estos archivos como medida de protección en nuestro registro de archivos de los derechos humanos, logramos también generar estrategias ya de conformación y por lo tanto de acopio. Y de ahí poder digitalizar estos documentos y disponerlos, como ustedes ven en la imagen, en nuestro archivo virtual de los derechos humanos. Este archivo virtual de los derechos humanos permite tomar obviamente muchos documentos que están en físico y disponerse obviamente de nuestro archivo virtual, nuestra plataforma tecnológica, para que todas las personas puedan consultar. De ahí que tenemos muchos fondos documentales con los que cuenta la dirección. Usted puede en este momento encontrar experiencias de recolección de material manuscrito, de líderes y lideresas en diversos campos y territorios, y facilita obviamente esa consulta y esta difusión que queremos hacer. Está el fondo de Temístocles Machado, de Catalina Pérez, de Delmira Pérez, de la Asociación Minga, Asociación de Trabajadores de Campesinos del Carare, Resguardos de la Puria y la Zabaleta, organizaciones femeninas populares, etcétera, etcétera. Y gracias a esta posibilidad de poder disponerlos en nuestro archivo virtual, pues podemos obviamente acercarnos a ellos. Sin embargo, también el reto está en disponer la información que se encuentra en otros soportes, en formatos como audio, video, que también queremos disponer en nuestro archivo virtual y para ello pues la consulta es abierta. Ojo, y hay que aclarar algo importante, de aquellos documentos que las personas nos han autorizado publicar, que sean públicos y de carácter público, porque al final son las personas o las organizaciones las que dan este voto de confianza a nosotros para que podamos disponerlos en el archivo virtual de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengamos presente que esta herramienta es una herramienta fundamental. Y ahora bien, los retos de entonces cómo es que nosotros estamos garantizando todos los documentos que hoy en día se están produciendo en medio digital. Y en eso estamos trabajando, estamos hablando de poder generar ese acercamiento también al reconocimiento de los documentos de manera virtual, de manera digital, a través de sesiones o virtuales o presenciales en el mismo territorio, para empezar también a reconocer que esos archivos digitales pueden ser parte de esta medida de protección, pueden ser parte de esta medida de conformación y por lo tanto también de apropiación social. Entonces estamos en este momento en este reto de poder también generar este reconocimiento, dando obviamente unos lineamientos que no los creamos nosotros, que nuestra experticia precisamente es este reconocimiento de los archivos de derechos humanos. Sin embargo, hay técnicas y normatividad internacional que nos permite adoptar y adaptar técnicas y lineamientos que da el mismo Archivo General de la Nación, por ejemplo, o las normas ISO que nos hablan de preservación digital. Entonces, todo ese compendio de esta línea técnica archivística, nosotros la adoptamos y generamos, obviamente, esta continuidad para poder realmente lograr esta apropiación y uso social de los archivos. Entonces, debe ser muy claro que el acceso, pues los invito a que todos y todas se puedan, obviamente, consultar. Y si usted también quiere ser parte de nuestro archivo virtual, los invitamos y las invitamos a que se contacte con nosotros para que podamos generar este link, poder generar esta identificación y reconocimiento y ahí sí hablar de todos los otros retos que realmente hacen parte de nuestra dirección y que por lo tanto estamos muy prestos a escucharlos y a escucharlas para que tengan este acercamiento con nosotros y nosotras, ¿de acuerdo? Entonces ese es un buen punto para que lo tengas presente, Miguel. Muchísimas gracias por tu participación y por compartirnos a todas nosotras y nosotros también el valioso panorama sobre el rol de los archivos en la defensa de los derechos humanos del Centro de Memoria Histórica. Por favor, en este momento abrimos espacio para que ustedes, los asistentes, pues puedan participar activamente y le doy la palabra y el paso a mi compañera María Luisa
para que pueda leer una de las preguntas de las personas que están conectadas en este momento y poder responderlas. Muchísimas gracias, Adela, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Milady y Adela. Bueno, y como decía, el territorio habla. En este momento, pues, nuestro chat nos preguntan. Buenos días, nos dice Alejandro, de Frankfurt, Pilar Mendoza, Claudia Gómez, buen día. Dani, buenas tardes. Nos pregunta Darling Torresilla Cadena. Pregunta, si alguna persona quiere dar a conocer su historia desde el exterior, ¿cómo lo haría? ¿A quién puede contactar para entregar esos archivos? Claudia Mónica Gómez Méndez nos dice, nosotros y nosotras que estamos en el exterior, ¿qué papel juegan los consulados en este ejercicio? Desarrollo y Ciudadanía Global, saludos desde Madrid, España, construcción colectivo. Pregunta Paola, ¿algún certificado de participación nos otorgan? Desde Argentina, saludos. Es muy importante este espacio, nos dice Viviana. Yolima J. Nadal, saludos desde Piedecuesta, Santander, Colombia. Carolina, un saludo desde Colombia en nombre de la Red de Diplomacia Feminista por la Paz. Paula Bajo, buenas tardes. Me gustaría entender más el papel del Estado frente a la difusión activa de estos archivos en regiones más apartadas o afectados por el conflicto armado. Entiendo que democratizar la distribución de los archivos enfrenta dificultades que garantizan y se ofrecen para que estos documentos sigan siendo públicos y accesibles para futuras generaciones. Gracias a todos. Bueno, pues grandes preguntas. En primer lugar, agradecer a todos y todas que se están conectando, que están participando, porque una inquietud lleva a otra inquietud y estamos muy prestos no solo en este espacio, sino obviamente en todos los espacios que podamos crear en conjunto. Y por esta razón, dentro de ese marco de podernos conectar, voy con la primera respuesta. Nosotros, si ustedes quieren dar a conocer su historia, desde el exterior, estamos muy prestos desde la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos a escucharlos. Ustedes pueden escribir un correo precisamente a radicación@cnmh.go.co o en su defecto contactarnos obviamente directamente a nosotros desde la dirección, en donde podemos empezar a generar este primer acercamiento y diálogo para poder empezar a escucharnos. Entonces, en ese orden de ideas, pues bienvenidos, bienvenidas, porque al final queremos obviamente identificar estos escenarios para poder obviamente lograr este tema. ¿Listo? Entonces vamos con esta primera respuesta. Ahora bien, vamos con la segunda, cuando nos hablan en este momento de poder hablar de la pregunta por la participación de los consulados en los procesos de memoria. Y con ello, pues, me gustaría darle la palabra a Gilberto Alejandro Villa, que también tiene una gran experticia frente a estos relacionamientos y con él podemos responder esta segunda pregunta. Entonces, Gilberto, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por todos los aportes y preguntas que se están haciendo. En efecto, como instituciones del Estado, desde los consulados deben de generarse algunos procesos de comunicaciones. Uno de los, digamos, centros o puntos de comunicación que tienen la ciudadanía que está en el exterior y en consecuencia, pues desde allí deben generarse pues todas las preguntas, inquietudes, requerimientos específicos que se hagan. En la actualidad estamos desarrollando algunas actividades gradualmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Poco a poco también esta entidad viene ingresando a estas dinámicas en relación con sus propios archivos de derechos humanos desde el punto de vista estamos esperando desarrollar algunos canales de comunicación más directos con los consulados.
En principio, pues está el canal más formal, que es este relacionado con los requerimientos, pero gradualmente vamos avanzando con algunos consulados en el exterior que poco a poco han venido, digamos, como abriendo espacios en donde se pueden tener diálogos, en donde se pueden tener momentos seguros, se podría decir así, también para ese diálogo y para poder hacer que el Centro Nacional de Memoria Histórica también reconozca estas necesidades y avanzar en los diversos diálogos. Entre tanto, algunos, eh, digamos, relacionamientos, algunas comunicaciones, los vamos logrando de manera directa, así como estamos haciéndolo en este espacio, con las diferentes personas y organizaciones que tengan alguna inquietud, algún requerimiento, alguna iniciativa sobre la cual se puede hacer inicialmente el reconocimiento de sus archivos y posteriormente avanzar en algunas otras actividades, bien sea de un fortalecimiento, bien sea de un diálogo un poco más pedagógico en torno a diferentes actividades que se puedan desarrollar para el fortalecimiento de los propios archivos en los diferentes países en donde se encuentran las personas. Muy bien, muchas gracias por esta respuesta. Esperamos haya dado obviamente claridad en este punto. Y continuando con estas respuestas de algunas preguntas, pues también trayendo la pregunta que nos hace Paula frente a entender un poquito más el rol del Estado en la difusión activa de estos archivos en regiones más apartadas o afectadas por el conflicto armado, pues te contamos, Paula, que ese es nuestro reto. Nuestro reto está precisamente, como les hablábamos, esa implementación de la política pública de archivos de los derechos humanos, pues tienen varios componentes y uno de esos componentes es este uso de apropiación social. Entonces, el uso de apropiación social siempre va combinado en dos aspectos grandes. Uno, que nosotros mismos nos reconozcamos como territorio, ¿cierto? Que nosotros mismos demos una propia mirada de lo que nos está pasando en el país, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pues obviamente estamos viviendo actualmente. Y gracias a los archivos, cuando hablamos de archivos de los derechos humanos, gracias a estas identificaciones, a estas medidas de protección, podemos obviamente generar estos escenarios de difusión. ¿De acuerdo? Eso es un primer momento en donde nosotros podemos hacer este reconocimiento, podemos obviamente generar estrategias entonces enfocadas a las personas, a los ciudadanos del común, así como a las mismas personas que también han sido víctimas del conflicto y que también merecen este reconocimiento de cómo podríamos obviamente no solo reconocer, sino conformar y apropiar esos archivos que se nos sirvan de difusión. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros desde el reto que tenemos el día de hoy es poder generar esos archivos, no solo que estén dispuestos en nuestro archivo virtual, sino que estén reconocidos también en otros escenarios que bien obviamente se disponen desde las mismas organizaciones para poder obviamente ser reconocidos por esas generaciones venideras y que por lo tanto pues también puedan ser parte de las estrategias pedagógicas desde la memoria, desde el mismo Centro Nacional nos hemos preocupado con ese cumplimiento de deber de memoria del Estado. No solo estamos en la dirección de archivos, sino también hay 3 direcciones más que cada una va aportando desde su frente y las estrategias obviamente transversales que nos permiten obviamente lograr esos espacios como el de hoy, que también gracias a nuestra relación con la estrategia de territorialización y transversalización hemos logrado sumarnos a un espacio tan interesante como el del día de hoy, que será un abrebocas, porque desafortunadamente no nos da mucho el tiempo, pero sí generamos espacios de apropiación para poderlo lograrlo. Entonces espero que con esa respuesta, Paula, pues podamos obviamente haber solventado tu inquietud, ¿de acuerdo? Y creo que no teníamos más preguntas. ¿Me comentas, María Luisa? No, Adela. Muchísimas gracias a todos por esa labor, nos dice Paula. Ah, ok, perfecto. Listo, si no tenemos más preguntas, pues la invitación está abierta entonces a todos y todas para que puedan consultarnos, puedan preguntarnos, puedan obviamente generar más espacios de interacción. Dale, Lorena. Bueno, muchas gracias Adela, Milady y al director, por supuesto,
a Gabriela y a todas las personas que se conectaron. De verdad que este es un ejercicio que debemos replicar y continuar. Tenemos que apropiarnos de todas esas apuestas estratégicas que tiene nuestro gobierno, donde podamos conectar y sobre todo llevar a la práctica con acciones incidentes y que nos lleven a materializar todos esos postulados, que no se queden en acciones enunciativas, temas meramente simbólicos, sino que busquemos ese acercamiento. Y hoy este webinar da cuenta de que podemos lograrlo, de que podemos sentarnos con las instituciones, que las instituciones son de puertas abiertas y que podemos entonces nosotros también, desde un ejercicio de corresponsabilidad, presentar propuestas y ser también activos, no solo pasivos, a ver qué nos ofrece la oferta institucional. Saludar a las compañeras de la red de diplomacia feminista que también estuvieron conectadas con nosotros y con nosotras, e invitar a seguir tejiendo esta importante red. También queremos invitarles, como dijo Adela, no es el Día Internacional de los Archivos, sino la semana. Entonces sería muy interesante que puedan seguir consultando la página para que podamos ver otras actividades que tiene dispuesto el Centro Nacional de Memoria Histórica. Saludar a la directora María Gaitán, quien estuvo acompañándonos aquí en Madrid, nuevamente en ese ejercicio de la diplomacia ciudadana, de sentarse a escuchar a los colombianos y a las colombianas en el exterior. Somos parte activa y fundamental y seguiremos conectando con ustedes, con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me gustaría darle la palabra al director para que pueda hacer el cierre de este espacio y nuevamente gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos, María Luisa, Lorena, Gabriela, Adela, todas las personas que se conectaron. Agradecemos profundamente esta iniciativa de diálogo desde, desde la Organización de Desarrollo de Ciudadanía Global para que, digamos, nos puedan seguir dando estas oportunidades de dialogar y sobre todo de escuchar. Son múltiples los formatos y las maneras en que hacemos memoria, en que registramos información en diferentes tipos de documentos, no solamente los escritos, no solamente los electrónicos, las diversas formas de registro y de manifestación de las personas, organizaciones y comunidades en los diversos territorios nos llevan a un reto siempre permanente de estar al frente de innovar y de llevar esas acciones de promover garantía de derechos a las diferentes personas en todos los territorios, tanto en el país como en el exterior. Manifestar que mantenemos nuestro compromiso permanente, como lo decía Lorena, desde la misma dirección general, a la escucha permanente para comprometernos en más acciones hacia el futuro y sobre todo en el poder vincular también a las instituciones que de alguna u otra manera tengan un papel importante en esta recolección de información, que también podamos ya con ellas también hacer tareas de preservación de estas memorias. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde a todas y todos.